Muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida a la prensa nacional e internacional por estar aquí. También a quienes nos están viendo desde las redes sociales, a nivel internacional y a nivel mundial y internacional también. Les damos la bienvenida a Dani Quispe, que es el presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas y Agraviados de la represión de la protesta en Andahuaylas, Chincheros y Arrupa Arsena, que es presidente
de la Asociación de Familiares Asesinados y Heridos de Ayacucho, quienes hoy nos darán su testimonio. Además, también le damos la bienvenida a Marina Navarro, que es directora, y a Erika Navarra, que es directora para las Américas. Mi nombre es Ana María, soy presidenta de Amnistía Internacional Perú. Nuevamente bienvenidos, y el día de hoy vamos a estar presentando el informe preliminar que ha venido realizando el equipo de respuesta de crisis de Amnistía Internacional en Ayacucho, en Andahuayla, en Chinchero y en Lima, realizada entre el 29 de enero y el 15 de febrero. Pues sin más preámbulo, le voy a dar el pase a Marina para poder dar inicio a esta conferencia de prensa. Muy buenos días. No podemos empezar esta rueda de prensa sin tener presentes a las 60 personas que han fallecido desde que empezaron la represión de la protesta en diciembre del año pasado. No son números, son personas que tenemos que tener muy presentes, que tenían una vida, familiares a los que les tenemos que ofrecer nuestra total solidaridad, y las que tenemos que lamentar, y el principal también pedido que hacemos desde Amnistía Internacional es que no haya ni una sola muerte más. Teniendo esto pues presente y empezando por ofrecer nuestra solidaridad, por lamentar estas muertes, desde Amnistía Internacional hemos tenido todos los hechos que han ocurrido muy presentes, y por eso desplegamos una misión con un equipo de crisis en distintas regiones del país. Hemos estado en Ayacucho, hemos estado en Andahuaylas, en Chincheros, en Lima. No hemos podido llegar a Puno, pero hemos querido tenerles muy presentes. Hemos realizado también entrevistas con víctimas y con personas también afectadas en Juliaca, y en una segunda fase, desde Amnistía Internacional tenemos el compromiso de ir a Puno y de continuar la investigación también en la región de Puno. En estas investigaciones hemos estado reportando pues 46 casos. 12 de ellos han sido de fallecidos por armas de fuego. Y como conclusión principal que podemos dar es que hemos visto cómo las Fuerzas Armadas, Fuerzas del Orden, el Ejército y la Policía Nacional ha hecho uso ilegítimo de armas letales, ha hecho también uso indiscriminado de armas menos letales, en lo que podemos considerar ataques generalizados a la población en la protesta. Ataques que además han tenido también un componente muy discriminatorio, un componente especial hacia la población indígena y hacia la población campesina. Quiero también recordar, ¿no?, que estos ataques se han dado especialmente con una discriminación hacia la población andina, especialmente hacia la población del sur andino, donde han sido la mayor parte de las protestas, precisamente porque ha sido una población históricamente muy discriminada, una población abandonada, una población que ha reclamado, ¿no?, que quiere reclamar, porque este sistema, ¿no?, político que tenemos no ha estado respetando sus derechos humanos. Por eso han estado reclamando, por eso ha habido esta fuerte represión, y por eso tenemos que lamentar estas muertes y estas graves violaciones de derechos humanos. Tenemos que ver que precisamente las regiones donde se ha dado el mayor número de víctimas han sido esas regiones con un mayor número de personas indígenas, de poblaciones campesinas.
Pero no solo eso, sino que también hemos escuchado declaraciones por parte de las autoridades, hemos escuchado un discurso, una narrativa en la cual se estigmatizaba de una manera muy fuerte, ¿no?, hacia las personas que estaban protestando y en especial a las personas que vienen del sur andino. Esto como principales resumen un poco de estos primeros hallazgos, pero le voy a dar la palabra a mi colega Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, para que nos dé un mayor detalle de los hallazgos y de las recomendaciones que sacamos en este informe preliminar. Entonces, por favor, Erika. Aló, no. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la presentación de los hallazgos iniciales de la investigación de respuesta de crisis de Amnistía Internacional. Como mi colega Marina ha mencionado, nuestro equipo especializado en la investigación en contextos en donde las violaciones a los derechos humanos por su dimensión y masividad llegan a una situación crítica. Desplegamos este equipo que tiene la experticia de recolectar evidencia y análisis rigurosos sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de represión estatal, en contextos en donde las violaciones a los derechos humanos son continuas, constantes y masivas. Lamentablemente, a más de 2 meses del inicio de protestas y movilizaciones sociales en diferentes regiones del país, se siguen recibiendo reportes y denuncias de violaciones a los derechos humanos, específicamente provocadas por el uso desproporcional, ilegal y abusivo de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional pretende, con estos hallazgos iniciales, poder coadyuvar a los esfuerzos de las víctimas en sus reclamos de justicia, pero también poder coadyuvar a los esfuerzos de la sociedad civil por mitigar, por reducir las violaciones a los derechos humanos que se siguen reportando en diferentes regiones del país, incluido en la capital. En la investigación de campo realizada por nuestros equipos de expertos, nos pudimos entrevistar no solo con víctimas y sus familias, recibir sus testimonios dolorosos, también recibimos testimonios de múltiples personas que fueron testigas de muchos de los incidentes de violencia estatal que estamos documentando en esta investigación, pero también nos reunimos con diversas autoridades, diversos funcionarios de las fuerzas policiales, las fuerzas militares, de la Fiscalía, de la Institución de Defensa de Derechos Humanos peruana, que es la Defensoría del Pueblo, y muchos otros funcionarios regionales. El día de ayer hemos presentado estos hallazgos iniciales a la presidenta Boluarte y parte de su gabinete, incluido el ministro de Justicia y Derechos Humanos y la canciller, y también le hemos presentado estos hallazgos iniciales al ministro de Defensa, con la posibilidad de abrir al diálogo y escuchar la posición del Estado. Asimismo, hemos solicitado a través de la Ley de Información Pública diversa documentación. Nos hemos reunido con fiscalías regionales, revisado documentos forenses, incluidas las necropsias de 12 personas que fueron asesinadas en el contexto de la represión violenta del Estado. Sabemos que son 48 víctimas de asesinatos ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, hemos seleccionado estos 12 casos para hacer un análisis riguroso de la información tanto documental como testimonial, así como de la verificación de material fotográfico y videográfico a través de nuestra rigurosa verificación digital de nuestros expertos. Y lo que hemos encontrado y que estos hallazgos han sido presentados a la presidenta es que efectivamente nos encontramos frente no solo graves violaciones a los derechos humanos, sino crímenes bajo el derecho internacional. Podemos evidenciar que han habido ataques generalizados en contra de la población civil, lo que supone una responsabilidad criminal individualizada de las autoridades, inclusive aquellas al más alto nivel, que sabiendo por omisión o por comisión
han permitido que las violaciones a los derechos humanos continúen después de 2 meses de iniciadas las protestas sociales. Es evidente que estos ataques generalizados tienen una naturaleza de gran escala, es decir, que han sido masivos, han sido frecuentes, han estado dirigidos contra una multitud de víctimas en las diferentes localidades y regiones en donde se han dado las protestas. Queda muy claro que al Estado, por acción o por omisión, y particularmente a las autoridades encargadas de la seguridad, es decir, a las fuerzas de seguridad, incluidas policiales y militares, no han tenido la capacidad de distinguir entre grupos o individuos que generan violencia y manifestaciones y protestas sociales pacíficas y legítimas de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y asamblea pacífica. Esa falta de distinción, ya sea por omisión o en conciencia, ha dejado un saldo de víctimas que no solo han perdido la vida, sino de 1,200 personas con heridas, muchas de ellas con heridas graves, con heridas que han generado discapacidad en muchas personas, incluidas niñas, niños y adolescentes en cantidades significativas. Esta falta de distinción entre lo que puede ser un individuo o un grupo que genera violencia en un momento de estallido social y personas que protestan pacíficamente reclamando sus derechos humanos, demandando un sistema político que no ha sabido responder a sus demandas de dignidad, no solo ha dejado un saldo fatal y trágico, sino que también profundiza el racismo sistémico que existe en las autoridades del Estado. De las regiones en donde ha habido asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad, se representa aproximadamente el 13% de la población total de Perú, pero son el 80% que se representan en ese número de muertes. Cabe mencionar que estas regiones son las regiones que tienen el mayor porcentaje de población indígena y campesina que ha sido racializada y sujeta a un sistema de opresión constante por décadas y décadas. Esa estigmatización que hemos escuchado al más alto nivel de las autoridades, de todos los poderes del Estado, refleja precisamente esa falta de capacidad intencional de saber lo que es un individuo que comete un acto de violencia o un grupo de violencia y personas que se están manifestando. En nuestra investigación, los hallazgos iniciales es que efectivamente no solo ha habido un uso excesivo y desproporcional de la fuerza por parte de las fuerzas militares y policiales en el control de las protestas, sino además ha habido un uso ilegítimo de armas letales y armas menos letales que usadas de manera indiscriminada han puesto en riesgo la vida e integridad y seguridad de la población. A pesar de la prohibición por normas internacionales e inclusive normas y estándares nacionales en el Perú de que el uso de las armas de fuego con munición letal no puede ser para el control de protestas, hemos visto que en la mayoría de los incidentes en donde ha habido muertes o lesiones graves, las fuerzas de seguridad han hecho un uso indiscriminado de estas armas letales, disparando en contra de un grupo de población, muchas veces disparando selectivamente a personas que se encontraban tanto en la protesta, a transeúntes o personas que asistían a heridos en el piso en donde recibieron impactos de arma de fuego. Esto evidencia que hay una clara intención de castigo. Hay una clara intención de silenciar las voces de las personas que están tomándose las calles en su legítimo derecho de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica, y además en su legítimo derecho de exigir de sus autoridades la rendición de cuentas y el pleno respeto de los derechos humanos. En los casos que nosotros documentamos y que además escucharán de viva voz los testimonios de familiares de personas que fueron asesinadas, en su gran mayoría personas jóvenes, personas promesa, personas estudiantes, jóvenes que estudiaban, deportistas,
que apostaban al presente y al futuro de sus comunidades, cuyas voces fueron silenciadas por los disparos. Podrán ustedes escuchar cómo muchas de estas personas murieron a consecuencia de disparos de armas de fuego perpetradas por parte de las fuerzas de seguridad en contra de manifestantes, disparando en la zona torácica y en la zona de la cabeza. Eso quiere decir que las fuerzas policiales, posicionadas siempre con el privilegio del monopolio de las armas, pero además con el privilegio de poder elegir desde dónde disparaban y hacia dónde disparaban, estos crímenes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Lo que es un crimen bajo el derecho internacional que también tiene responsabilidades penales individuales, no solo de quien jaló el gatillo, sino de quien dio la orden. Hemos documentado, por ejemplo, el caso de un joven, John Eric Enciso Arias, de 18 años, un jugador de voleibol que lamentablemente pierde la vida en Andahuaylas, mientras observaba cómo un operativo policial dispersaba el funeral de dos jóvenes que habían sido asesinados un día anterior en la zona del aeropuerto de Andahuaylas. Con toda la información videográfica que se le hizo llegar a la organización y que pudimos verificar, es claro que John no estaba ni siquiera participando activamente de una protesta, que no estaba de ninguna manera ejerciendo ni un acto de violencia, que simplemente observaba desde lo que llaman un cerro este operativo policial, y que desde un edificio frente a este cerro, el operativo policial con policías desplegados en la azotea de ese edificio disparan en contra del cuerpo de John. Propios funcionarios regionales confirmaron a Amnistía Internacional la presencia de la policía apostada en un edificio con el privilegio, con una posición privilegiada de saber a dónde disparaban y contra quién disparaban. Este es uno de los casos que muestra que efectivamente podría haber indicios graves de que la policía está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, en nuestra investigación, uno de los hallazgos han sido que este uso letal de la fuerza, este uso de armas letales y este uso de armas menos letales de manera indiscriminada ha puesto en riesgo la vida de las personas, lesionando gravemente a decenas de personas que se encontraban en protestas y manifestaciones. Hay 1.200 personas heridas por sus fuerzas de seguridad. Efectivamente, hemos conocido de las autoridades que también existen oficiales de la policía, agentes de la policía, que han resultado heridos en el contexto de actos individualizados de violencia o de grupos que ejercen violencia dentro de las manifestaciones. Pero le hemos recordado al Estado que, de acuerdo a los estándares internacionales, a la jurisprudencia, a las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos de protección de los derechos humanos, se ha establecido claramente que en una manifestación social, el que existan actos individuales de violencia cometidos por una persona o por un grupo no hace las manifestaciones violentas per se. Y es la responsabilidad del Estado encapsular estos incidentes de violencia con el objetivo de garantizar que las personas puedan ejercer libremente su derecho a protestar pacíficamente. Y este no ha sido el caso. Lo que ha sucedido es que efectivamente a la identificación de incidentes de violencia dentro de una manifestación, las fuerzas de seguridad han disparado de manera indiscriminada, no solo a las personas que ejercían violencia, sino también a las personas que protestaban pacíficamente o que inclusive intentaban escapar de esos actos de violencia. Hemos, por ejemplo, documentado el caso de un fotoperiodista que, reportando una manifestación, que haciendo la cobertura de una manifestación, Aldir Mejía recibe un impacto de perdigón en la pierna derecha el 7 de enero. Una bala de perdigón, porque hay que mencionar que este tipo de armamento, que se conoce como menos letal, también se encuentra restringido bajo el derecho internacional para uso en el control de manifestaciones. Tendría que ser un último recurso cuando el diálogo, la dispersión
por mecanismos pacíficos por parte de las fuerzas de seguridad no se ha dado, y lo que hemos visto es que su uso indiscriminado en contra de protestas ha generado un gran número de personas lesionadas y muchas de ellas con lesiones graves. Otro de los hallazgos de nuestra investigación y vinculada a estas violaciones a los derechos humanos ha sido la lentitud y la falencia en garantizar la debida diligencia en las investigaciones realizadas por la Fiscalía y las múltiples fiscalías regionales. Amnistía Internacional pudo entrevistarse con fiscales regionales y constatar que no se tienen ni los recursos, ni la capacidad, ni la experticia del peritaje necesario para la documentación de graves violaciones a los derechos humanos, y que por ende nuestra gran preocupación es que la impunidad siga alimentando una crisis de derechos humanos que se va a profundizar. En reunión con la fiscal nacional, ella nos aseguró contar con todos los recursos financieros, a pesar de limitados, y con todas las capacidades periciales para poder realizar las investigaciones. Sin embargo, eso en la realidad no se ha traducido en que verdaderamente se hayan iniciado investigaciones imparciales y expeditas, como también conoceremos de los testimonios de las víctimas y sus familias. En lugares como Andahuaylas ni siquiera se ha hecho la recolección con la debida diligencia y la custodia de la evidencia de balas, perdigones, bombas de gases lacrimógenos que aún se encuentran dispersos en algunas de las zonas en donde las fuerzas de seguridad policial arremetieron contra la población. El propio fiscal encargado confirmó a Amnistía Internacional no contar ni con los recursos humanos ni con los recursos especializados de peritaje para poder realizar su labor. Estamos hablando que han pasado 2 meses desde los incidentes en donde asesinaron a personas y lesionaron gravemente a decenas. La fiscal nacional le asegura a Amnistía Internacional que cuenta con los recursos y la experticia para realizar las investigaciones que inclusive quedan bajo competencia de la Fiscalía Nacional, como han sido estas denuncias entabladas en contra de autoridades al más alto nivel, incluida la presidenta Boluarte. Dice que cuenta con la colaboración de las autoridades para la entrega de evidencia, pero también conocemos por las propias fiscalías regionales que la policía ni el ejército han entregado toda la evidencia que se requiere para la elaboración de una investigación expedita, integral, sobre las violaciones a los derechos humanos. Inclusive, la policía en Andahuaylas le refirió a la fiscalía que no le puede entregar las armas porque no puede dejar desarmada a una policía que efectivamente sigue preparada para atacar a su población. Y en este contexto de violaciones a los derechos humanos, de faltas de investigaciones expeditas que podrían garantizar la impunidad, también existe la criminalización que empezamos a documentar y que muchos de los medios de prensa han estado reportando en los últimos días en particular. Esa criminalización quiere decir que existe indicios de que se podría estar utilizando el sistema judicial de manera inapropiada para perseguir y silenciar a personas que participan en las protestas o que por solidaridad están brindando apoyo a personas que protestan. Un caso claro ha sido los incidentes, el operativo desproporcional policial que se dio en la Universidad de San Marcos para el desalojo forzado de personas, sobre todo de comunidades de pueblos indígenas y campesinas, que habían llegado a la capital Lima en una protesta masiva y pacífica y que se alojaban gracias a la solidaridad de estudiantes en las residencias de la Universidad de San Marcos. En esas escenas dantescas en donde más de 500 agentes de la policía en un operativo de despliegue, que parecía un operativo de despliegue militar, a pesar de que se trataba de un operativo policial, en donde maltrataron de manera humillante a las personas que se encontraban en la residencia, en donde hubo detenciones masivas de personas, y a pesar de ser detenciones de corta duración, fueron detenciones arbitrarias, en donde no había ni siquiera representantes de la Fiscalía o de la Defensoría del Pueblo que pudieran dar garantía de que los derechos humanos de esas personas estaban siendo
respetados. Inclusive 4 personas estudiantes fueron detenidas y amenazadas documentalmente con abrirles un proceso por terrorismo. Es decir, que se criminaliza la solidaridad y se criminaliza la posibilidad de ciudadanía que viene de regiones históricamente marginalizadas a llegar a su capital, centro de sus autoridades, a reclamar y exigir la rendición de cuentas. Y esa criminalización también se ha extendido a personas acusadas supuestamente de financiar las manifestaciones, como si financiar una protesta social fuera un crimen. Hay personas, 2 personas en particular, que han sido sometidas a proceso judicial porque, como la misma fiscal nacional nos confirmó, se le encontró en infragancia 2,000 soles y una lista de cómo utilizarían esos recursos, que incluye ayudar heridos, comprar papas, y están siendo sujetas a un proceso acusadas de graves crímenes como es crimen organizado. Y es así como Amnistía Internacional pone en evidencia efectivamente que en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales, que se trata de ataques generalizados hacia la población con la intención de castigar y silenciar a aquellas personas que ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión y a la asamblea pacífica. Amnistía Internacional reconoce que existen otras formas de protesta, como lo reconocen los organismos internacionales. La CIDH ha recordado a los estados en múltiples ocasiones que las protestas tienen que ser toleradas, a que pueden ser disruptivas de la vida cotidiana y que el Estado tiene la responsabilidad de generar mecanismos de diálogo para garantizar que otros derechos de otras poblaciones no se vean afectadas con bloqueos carreteros, con tomas de instituciones del Estado. Y sin embargo, lo que hemos visto es que esto ha sido solamente una justificación para las autoridades del Estado para seguir reprimiendo a la población que protesta pacíficamente. Y para terminar, y darle el paso a los testimonios, y después hablaremos de las recomendaciones que hemos hecho, quisiera simplemente mencionar que en la reunión que hemos tenido con la presidenta Boluarte y parte de su gabinete, a lo que reconocemos que ha habido una apertura del diálogo, la presidenta escuchó estos hallazgos de manera detenida, no hizo una respuesta específica a cada uno de los hallazgos, pero ciertamente reconoció que el Estado, a través de su gobierno, está en la disposición de dar apoyos a las víctimas. Claramente el ministro de Justicia quiso aclarar que no se trata de una resarcción del daño o una reparación, porque de eso los procedimientos judiciales tendrán que encargarse para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas, pero claramente les estarán dando apoyos que nosotros también hemos recomendado que se hagan, porque hay una aceptación tácita de que se trata de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Con eso por ahora terminaría para darle paso a los testimonios de quienes hoy nos acompañan. Sí. Ahora va a hablar el señor Dani Quispe. Él es el presidente de la Asociación de Víctimas de Andahuaylas y Chincheros. También es el papá de Beckham Quispe, quien fue asesinado en Andahuaylas, y nos va a dar su testimonio y también viene en representación de su asociación y de otras familiares y víctimas de Andahuaylas y Chincheros. El señor Quispe va a hablar en quechua, para quien no necesite, tiene la Muchas gracias. Areño Japa Soteme, Dani Quispe Rojas y Ñojacane, Comunidad de Anayacu, Distrito de Ixuará y Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac. Ari, Ñojacane, tanto heridos, tanto maltratados,
y chenllata llapayan kaypi ñuqa agradecikuyman kaypi kachkanku llapayan kay periodistas todo internacional manta ukla país kunamanta llapallanta y hankunata anchatan agradecikuni tanto kaypi Amnistía Internacional y llapayan kaypi compañantikunata no kaypi kachun hankunapaj imapas kay willakusqaykuta pasachiwaqchi noticiaman no y ahí su wakin manan ñuqayku anchatachu uyariniku noticiapi imatapas y ñuqa nimanmi kaymanta pacha hankunata ñuqa agradecikuykichiman llapaykichita gracias y ari ñuqaqa joven karqa Vican Romario Quispe Garfias ari pay karqa joven y estudiante y chaynata karqa ari paypu karqa Pulapi karqa entrenador tenía paypa karqa equipo y las papay yachachirqa Pulapi Copiaita ari pay ñuqaykuta dejarwanku llapaykuta no y chaymanta ñuqa ari kaypi todos los llapayan chay jovenkuna wañusqan kachkan kaypi 16 años 17 años 18 años 19 años 22 años jovenkuna paykuna dejan mamankota o hermanonkota y familiankota llapallanta dejan paykuna ari a veces hermanonku paykunapa preocupakun paykuna anchata ayudarqa incluso ñuqata por ejemplo ayudarqa mi hijo napi kayna entrenaten pagarqa no chay equipomanta pagarqa cada persona pagarqa Pulapi samanta ginaten pay ayudarqa económicamente ari ñuqata mamitantapas ari imapas faltaptin jorja kayna para cocinar para cualquier cosa no y chaymi a veces ñuqayku kunan warmaymanta ñuqa ancha llakisqani y ancha sufrido y chaymi ñuqa munayman no kaymanta pacha llapayan kaypi llapayan kaypi llapachayku ñuqayku munaniku justicia tanto a veces en Puno, Juliaca, Ayacucho, llapayan heridos, a veces dejachkanku wakin me quedan huérfanos mana mamayo mana papayo y chaymi ñuqayku munaniku justiciata mana ñuqayku a veces tarinikuchu justiciata y chaymi ñuqayku munaniku justicia ari ñuqayku kaypi derechuykuta luchaniku ari ñuqayku lamentablemente kay Andahuayla llaqtapi ñuqayku a veces ñuqayku kaniku todo agricultor kay chakramanta kawsaniku hinaptinmi ñuqaykuta ari jovenikuta asesinan imanispa ari hankunaqa paroto rachkankichi kayna wakna nispa ari ñuqaykuta achakawanku terrorista narcotraficante ari ñuqaykuta niwanku mana ñuqayku ari terroristachu kaniku nitaqmi narcotraficantechu kaniku chaymi ñuqa mañakuyman pami Vican Romario justicia y llapayan jóvenes llapayan heridokunapaq ari justiciata ñuqa munani y chaynallataq ari kaypi no kaypi por ejemplo kay listapi kachkan David Ezequiel Atiquita Quispe ari pay 16 años wañukun pay hermano chankuna kan bastante
ari pay dejan mamanta, papanta o paykuna ancha preocupasarkanku. Chaymanta chaynallataq becan Romario y mijo ari paypapas mamitan sufrishpan y hermanunkuna sufren y chaynallataq Wilfredo Lizarmi Barbosa y paypas chaynallataq joven estudiante estudiaba en universidad y paykuna a veces dejan tanto sacrificio mamanta papanta dejan. Hay veces que hay jóvenes llapayan que hay tanto mío, que hay joven gona, bastante canan futuro y mapas, ¿no? Familia alguna se quiere y me llamas usted trabaja para carga, ¿no? Y chayna ya también ñoja caimanta pachanima. Gracias, Arica y señorita de Amnistías Internacionales. Ariwak Yahtaikuta Chayramu Andahuelasta y Paikuna Ariño Haikuta Chaypiño Haiku Chasquinico, brazos abiertos, Paikunata, ¿no? Ari Paikuna, cada uno familia en común, cada uno Chayhuañuco, Pobasin Coman Rinco, Imainas Tianco, Maipis Tianco, Imainas Wasin, Mainas Wasin, ciertos andavelas pitian, manachos, Ariño Haiku, lamentable ñoja persona y comunidad pitian, de comunidad Yanayacopi, y Chanayataja y Japan, Covingunapas, comunidad Yanayacopi, comunidad, diferentes comunidades pitianco, Ariño Japa, Yasta y no, andavelas manta casi una hora, carroan vini, y Joaquín Papa Shaina, diferentes sitios manda canico, Ariño Haiku, claro, Chakra manda causanico, mana, netamente andavelas pichu, andavelas manda chucanico, campo manda canico, y chaymi, kay manda pacha ñojanima. Ari, kay waño chico ancha, sasa, dolorme, poco hijo pierde o familia pierde, ancha dolor me cae. Ari, Chemanta ñoja, nimame, tangunata gracias. La pañaquichita, ñojaico, caipi ñoja mañacoy mañapañan, caipi cajonata, ayuda y guachunco caipi, la pañanta, ¿no? Y chenillata, Ari Joaquín mi cachcan, brazón con la paquista, Pernangona paquista, Ari ñojaicota, policía con la diferente tam caena a veces presidente de la comunidad Ariño Jaico reclama con imagina tajarja Ariño Jaico gananico presidente República Perú chay ¿cómo se llama el presidente? Presidente Castillo Carja, presidente Perú, Aripay, ¿no? Gananico Kaina, Botoconawan, Inatempai, Ariño Jaico, Agricultura Gona, Morjaneco, Chay, presidente Cascaptin, y mapas reclamaco Kaina, Campo Manta Tajanico, Inatempai, Ari, brazos abiertos, no Jaico, Tachasquewanco, Kay, Palacio, Domingo, Pipichaina, y China, no Jaico, Ari Carja, no Jaico en China. Y China, no Janima. Ari Kaipi, Yapayan, Kai, tanto Kachkan, herido con Ovaco, Ayacocho, Yuchan Manta, Genaten Michaimi, no Janima. Hay veces, no hay culiclama cónico, derecho y gota. Tinatin chay tarawan ko nyujan ko familia ko tawa wanyuchim ya pa ayis kinapting mi chay mi ari kay pe claro kay man tapacha nyoha
tengo justicia, esto es la justicia para todos los entornos, para todos los asesinados, para todos los que se encuentran heridos. En las comunidades hay presidentes denunciados, para eso pido justicia para todos. Muchísimas gracias a Dani Quispe por su testimonio, por traernos también las voces de las otras familiares de su asociación, como él mismo menciona, jóvenes que fueron asesinados a muy corta edad y que tenemos que traernos, como él dice, ayudarle para pedir esta justicia a la que tienen derecho. Y ahora vamos a dar la palabra a la señora Ruth Bárcenas. Ella es la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Represión en Ayacucho y es también la esposa de Leonardo y quien también fue asesinado en Ayacucho, que nos va a dar también su testimonio y las palabras que viene a traer en nombre de los miembros de su asociación en Ayacucho. Muy buenos días, señoras de Amnistía, señores periodistas con todos. Yo soy la señora Ruth Bárcenas Loaiza. Nosotros tenemos una asociación en Ayacucho que formamos después de la represalia, después del masacre del 15 de diciembre que hubo en Ayacucho, de parte de los militares. Nuestra asociación se llama Asociación de Familiares Asesinados y Heridos del 15 de diciembre del año 2022. Yo vengo a hablar en nombre de mi esposo Leonardo David Ancuchac, natural de Cusco. Un señor de 32 años que amaba la vida, que tenía su familia profesional con un futuro hacia adelante. Asimismo, vengo a hablar en nombre de los 9 fallecidos, como el señor Sañudo Quispe, Mendoza Guaranja, Edgar Prado Arango, Raúl García, Christopher Ramos, un niño de 15 años, Clemen Rojas García, un joven estudiante de la universidad, Miguel Urbano Saxara, Aguilar Yucla José Luis, Alarcón Galindo, y asimismo en los nombres de los 68 heridos que tenemos nosotros. Y todos han sido heridos con balas, señores, no han sido heridos con otra cosa. No pensé que en el Estado peruano pedir tu derecho había sido delito para matar, quitarles la vida. El 15 de diciembre, todos mis fallecidos, mis heridos han sido masacrados. En nombre de ellos nosotros, ¿con qué fin hemos formado nuestra asociación? Con el fin de buscar la verdad, que se sepa la verdad, quién ha dado ese orden a matar, a reprimir tantas personas que han participado en la marcha pacífica que hubo en Ayacucho. Una de ellas es justicia. Tiene que haber justicia por tantas muertes que hubo, no solamente en Ayacucho, sino en Puno, Andahuaylas, Juliaca. Una de ellas es reparación, porque han quedado niños huérfanos, niños abandonados, niños menores de edad que han sido truncados su vida hacia adelante. Niños que jamás volverán a abrazar a sus padres, niños que nunca más sentirán el cariño de sus padres. Como por ejemplo mi hija. Diario se pregunta, ¿por qué a mi papá lo mataron? ¿Por qué el militar tuvo que disparar a mi papá? Si solamente mi papá fue a exigir sus derechos. Esa es la pregunta que se hacen los niños. Y todos los huérfanos son menores de edad. Todos dejan 2, 3 hijos que tienen un futuro hacia adelante. Una de ellas es no a la impunidad. No puede quedar impune tantas muertes que hubo. Se han violado nuestros derechos. Por lo que somos campesinos, por lo que somos serranos, han hecho todo lo que han querido. Y no puede ser así. Nosotros tuvimos que recurrir a prensas independientes, a prensas internacionales para poder ser escuchados. Nuestras prensas peruanas a lo menos se han tocado, han venido a nuestras casas a decir, señores, todos se han preguntado, han venido, ¿cómo ha muerto? ¿En qué momento ha muerto? Pero no se han preguntado que esos señores, ¿de qué vivían? ¿A quiénes mantenían? ¿Qué profesión tenían? ¿A qué se dedicaban día a día? Señores, no somos terroristas.
Una y otra vez nos ha tildado la presidenta Dina Boluarte diciendo que no, los ayacuchanos son terroristas, son vándalos. Por eso merecíamos, no señores, no somos terroristas nosotros. Somos serranos, campesinos que nos dedicamos a la chacra, sí, pero no somos ningún delincuente. Pueden ponerse a investigar el nombre de cada uno de los fallecidos, ninguno tiene un antecedente. Mayoría son agricultores, mayoría son personas independientes que se dedicaban a trabajar, que se dedicaban a mantener sus familias. Yo pido memoria, tanto en Andahuaylas, en Ayacucho, en Puno, que hubo tantos muertos, que no puede quedar olvidado. No, pues en su momento no me van a venir yo digo, el apoyo, reparación que nos va a dar, solventen algo, sana el dolor, no señores. En Ayacucho hay padres que ni siquiera han despertado de sus sueños. Diario están llorando, diario claman justicia. Y a eso es lo que yo he venido, a exigir justicia. Tiene que haber justicia, no puede quedar impune. Yo vengo a pedir eso en nombre de mi asociación en Ayacucho, que tiene que haber justicia, no puede quedar así. Así como, por ejemplo, mi hija, como les vuelvo a repetir, hay un montón de niños huérfanos. Tengo 68 heridos que claman justicia, que no tienen nada que comer, no tienen dónde vivir. Muchos vivían en cuartos alquilados que dependían de sus maridos. ¿Y ahora dónde quedan? En la calle, en el abandono. Yo pido justicia. Ojalá un poquito se toque al Estado peruano su corazón y nos venga siquiera decir, ¿sabes qué, señora? Tales personas fueron los que han disparado, los que han matado a sus esposos, a sus hijos. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Gracias, Dani. Y bueno, solo para concluir y abrir un espacio de preguntas que ya nuestros colegas nos van a apoyar, decir que Amnistía Internacional es un movimiento imparcial, apolítico. La intención de esta presentación de hallazgos y el informe que posteriormente elaboraremos es precisamente coadyuvar a los esfuerzos por garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y que sobre todo las personas puedan ejercer libremente sus derechos de libertad de expresión y asamblea pacífica. Hemos solicitado a la presidenta, y las recomendaciones que hacemos a todas las entidades del Estado es, por supuesto, que se ponga fin a la represión violenta del Estado, que se ponga fin al uso de armas letales para el control de manifestaciones, que se busquen mecanismos de diálogo precisamente para que las personas que hoy día protestan puedan tener canales en donde puedan expresar sus demandas a las autoridades de manera pacífica. Hemos también recomendado, sobre todo a la Fiscalía, que se realicen todas las investigaciones de manera imparcial y expedita, que estas investigaciones cuenten con todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que tengan un enfoque antirracista, que reconozcan que la discriminación racial ha permeado los actos de violaciones a los derechos humanos. A las autoridades, incluida a la presidenta de Perú, le hemos recomendado enérgicamente que se ponga fin a la estigmatización en la narrativa. Aquí no hay una guerra en contra de la población, aquí hay una población que demanda cambios y por ende se tienen que encontrar mecanismos específicos para atender sobre todo las demandas históricas que este racismo estructural ha permeado en el ejercicio fundamental de derechos. Las autoridades deben proporcionar urgentemente a las familias apoyo, a las familias de personas fallecidas, a las víctimas heridas, a las personas que se encuentran en situación de indefensión legal frente a posibles detenciones y procesos judiciales, que se les brinde de toda la asistencia, tanto económica como psicosocial, que se requiere para darle afronta a las consecuencias de estas violaciones a los derechos humanos. Y por último, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los mecanismos de protección de derechos humanos a redoblar esfuerzos y tomar todas las acciones oportunas y urgentes para garantizar que el Estado peruano cese con la represión y que además se garantice la rendición de cuentas y la justicia para todas las víctimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los colegas, todos y todas las colegas periodistas que nos han acompañado en esta presentación de los hallazgos preliminares. Y en este momento vamos a dar pase a algunas preguntas. Lamentablemente estamos excedidos de tiempo y quisiera, por favor, si alguien tuviera una pregunta, que en verdad vamos a tener muy pocas, menos de las que pensamos, pero a ver, ¿quién empieza?
Voy a Atrás, primero atrás. atrás a... Atrás, pásame el micro. Sí. Y acá. Mónica, tomemos las preguntas. ¿Por qué no le toman las preguntas? Gracias por el testimonio Islanda. En la dieta de justicia hay un Ishipa vacunado. Espero que se logre justicia para tu familia. Una de las preguntas que quiero hacer es, nosotros hemos publicado en convoca.p dos actas del Consejo de Ministros del 21 de diciembre del 2022 y del 5 de enero del 2023. En la primera acta del Consejo de Ministros del 21 de diciembre, la señora Boluarte señala que solicitó al ministro de Defensa y al ministro del Interior que frente a la violencia que se presente en las protestas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú solo usen la disuasión no letal a fin de evitar más muertes. ¿Creen que esto es un reconocimiento de la presidenta Boluarte, que el Estado utilizó armas de fuego y que fue responsable de los fallecidos, que ya en ese momento sumaban 21 personas muertas a causa de balas? Y también el 5 de enero señala algo similar, indicando que hay lineamientos para el cumplimiento de protocolos para el uso de la fuerza. Y la siguiente pregunta es, teniendo en cuenta que entre el 2004 y el 2021 se asesinaron a 48 personas en conflictos sociales y también por heridas de bala o por perdigones por parte de las fuerzas del orden, creen que bueno, y esas 48 víctimas han quedado en impunidad, solo una ha llegado a etapa de juicio. ¿Creen que el Estado se hará responsable de estos nuevos hechos de violencia o habrá que recurrir a instancias internacionales y cómo hará Amnistía Internacional para apoyar a los familiares de las La víctimas primera pregunta que de estos hechos? que si Ocurridos en Boluarte ha Chile. reconocido el uso de las Enrique, por fuerzas favor, si legales. le puedes pasar el micro a Yasmin. Y después Si no a quiere Carlos, reconocer o- esto. sí. Gracias. Buenas tardes. Soy Jacqueline Fox del semanario Brecha de Uruguay. Mi pregunta es acerca de un caso que mencionan en el comunicado de prensa de que ha habido una detención no registrada en actas. Si es que tienen alguna hipótesis de por qué ocurrió eso, por qué no queda registrada una detención o una dependencia policial. Quisiera saber también si es que en los testimonios que han recogido ha habido alguno acerca de violencia sexual a personas detenidas. Y también quisiera consultarles si es que en los testimonios que han recogido ha habido alguno acerca de persecución a heridos en los hospitales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. Gracias. Por favor, Carlos, y después Jimena. Luego vamos a las respuestas. Carlos Díaz, página 2. Quiero preguntarle, ustedes han señalado, calificado esto como crímenes contra el derecho internacional. Quiero saber si esa definición es equivalente a crímenes de lesa humanidad. Si ustedes consideran que la represión se puede calificar como crímenes de lesa humanidad. Pero también han señalado que hay lentitud y no se están avanzando en la investigación de la fiscalía. Quería preguntar si ustedes han detectado, han visto que hay una política oficial de impunidad, que es lo que ocurre, de no investigar, para una política en ese sentido. Y por último, respecto a lo que conversaron con la presidenta Boluarte y las propuestas que hicieron para que cese la represión, para que cese la estigmatización, ¿cuál ha sido la respuesta que han recibido de ella? Gracias. Por favor, vamos a hacer la rueda, seguimos y me pueden traer el micro hacia aquí. Alguien me lo alcanza para pasárselo a Jimena y luego a Pablo. Ah, ya, ¿de qué estás ¿Cómo aquí? está? Usted mencionó, señora Erika, que tuvo una reunión con Cristina Boluarte el día de ayer. Se escuchaba decididamente a lo que usted dijo. Quisiera saber si hubo una respuesta concreta o alguna, por lo menos, comentarios sobre
reformas que podrían hacer con respecto a los hallazgos, lo que usted ha contado, más allá de esas investigaciones de fiscalía. Ok, gracias. Pasamos con Jimena, finalmente con Paola. Discúlpeme que estamos. Ya Paola te dio la pregunta. Gracias, buenos días. La primera consulta es la siguiente. Dina Boluarte ha dicho, reiterado su opinión, que ella no, y se nos ha dicho a ustedes también, que ella no autorizó el uso de armas letales. Entonces, quería saber si ustedes, dentro de sus investigaciones, han podido acercarse, en todo caso, a de dónde salió esa orden, de quién salió esa orden. Esa es la primera consulta. Y la segunda es, ustedes han dicho también, tomando como base lo que acaban de declarar, que el Estado no ha podido distinguir entre un grupo que ejerce la violencia y un grupo que sí marchó de forma pacífica. En ese sentido, hubo víctimas también a consecuencia, por ejemplo, del bloqueo de carreteras, porque también murieron 10 personas a raíz de actos ilegales que desarrollaron parte de los que sí ejercieron la violencia en las protestas. Entonces, en ese contexto yo quería preguntarles si, escuchando las declaraciones de las autoridades, ¿creen ustedes que pudo haber habido, se pudo haber ejercido el uso justificado de la fuerza? Porque parte de la policía dice que actúan dentro de sus protocolos y que entiende que no en todas las ocasiones, pero que en algunas de ellas sí se hizo uso justificado de la fuerza en el marco del Código Penal y de los protocolos que se derivan de ese Código Penal. Entonces, quería saber si han analizado esa otra parte y si tienen también una respuesta respecto a eso. Gracias, fue Jimena Capitana, CNN en español. Vamos con Paola Ugar, de ANSET. Ahí está. Hola, buenos días. Paola Ugar, de la ABC. Quiero hacer dos consultas. Ustedes han estado con la presidenta Dina Boluarte y Amnistía Internacional, digamos, ha tenido ya la historia de represiones y violaciones a los derechos humanos de los gobiernos peruanos. Ustedes tuvieron un primer informe en el año 83, en el grupo cuando estaba Fernando de la UNE del poder, y el expresidente dijo que digamos, desechó el informe que se entregó ese entonces sobre los primeros desaparecidos en Perú. Y después ahora tenemos un presidente en la cárcel por violaciones a los derechos humanos, por las matanzas de Malos Altos y la Cantuta. Y ahora tenemos una tercera visita de ustedes, digamos, sobre violaciones a los derechos humanos, y han tenido un encuentro con la presidenta Dina Boluarte. ¿Consideran que lo que les ha dicho sobre lo que ustedes han presentado en los casos, digamos, en 2 meses de información, realmente satisface lo que ustedes han consultado? Y en segundo lugar, ¿realmente creen que esto ya no va a continuar con el discurso que va a los muertos en Perú? Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a las respuestas. Ya ha tomado nota de cada una de las preguntas. La primera pregunta es de Convoca. Bueno, no, perdónenme, he tomado nota y quizás no soy lo específica que necesitan en cada una de las respuestas y podemos ahondar en entrevistas individualizadas, pero y después quizás también quienes nos acompañan en el panel quieran agregar algo. La presidenta Boluarte, en la reunión que tuvimos, efectivamente quiso aclarar puntualmente que ella nunca ha dado la orden para que se usen armas letales en el control de las manifestaciones. Sin embargo, el que ella no haya dado la orden o que existan actas, ¿verdad?, de sus reuniones de Consejo de Ministros en donde pide que la disuasión no sea letal, la realidad es distinta. Las armas letales se han utilizado para el control de manifestaciones. Lo hemos visto claramente en Ayacucho, donde además hay una muy seria investigación periodística en donde se ve claramente el uso de rifles Cali por parte de las fuerzas militares, en donde la narrativa del Estado dista de la realidad, de la evidencia videográfica que existe de aquel incidente donde varias personas pierden la vida en Ayacucho. El Estado presentaba como se trataba de repelar a grupos violentos que atacaban indiscriminadamente a sus fuerzas militares, cuando lo que hemos visto en los videos es que era un ataque por parte del ejército contra personas, inclusive transeúntas, que se encontraban a los alrededores del aeropuerto.
Efectivamente, en lo que se conoce, ¿verdad?, de los acontecimientos de movilizaciones sociales en el Perú, se han identificado situaciones de violencia, grupos que ejercen la violencia dentro de las manifestaciones, grupos que tienen la intención de la toma de locales, tanto del Estado como los propios aeropuertos, pero eso de ninguna manera justifica que se utilice la fuerza letal en contra de población civil, que además, cabe decir, se encuentra desarmada. El gobierno, el ministro de Defensa, por ejemplo, hace referencia a que estos grupos que ejercen violencia tienen algunas armas artesanales, piedras, ¿no?, lanzapiedras, y efectivamente eso tendría que ser evaluado por la autoridad con los mecanismos existentes, los lineamientos internacionales y nacionales para el uso de la fuerza que existen, por supuesto, y lo que hemos visto es que hay un uso desproporcional de la fuerza claramente, y que no ha habido la intención de disuadir las protestas e inclusive los conatos de violencia que se puedan dar de manera individualizada, no ha habido la intención de encapsularlos, sino todo lo contrario. Ha habido la intención de utilizarlos como justificación, ¿verdad?, para encubrir que efectivamente ha habido ataques contra población que ni siquiera se encontraba participando activamente de las protestas. La presidenta Boluarte no hace un reconocimiento que efectivamente estos hechos han ocurrido. En nuestra conversación dicen que están a las esperas de la investigación, de las múltiples investigaciones que existen. Asimismo, el ministro de Defensa, el actual ministro de Defensa, que claramente nos pedía que estableciéramos que él solo entró el 22 de diciembre, digamos, posterior a los hechos de Ayacucho, pero que reconoce que es su responsabilidad, porque él es el ministro, ha dicho que él ha colaborado abiertamente con la Fiscalía para entregar todas las informaciones en las que ha sido requerido, pero que igualmente espera los resultados de la investigación. Sin embargo, no ha habido por parte de ninguna autoridad en estos días que hemos estado en reunión una garantía de que ya no van a hacer uso de las armas letales, como hemos visto que continúa siendo el caso. Efectivamente hay un saldo dramático. En menos de 2 meses, 48 personas han perdido la vida en el contexto de manifestaciones, en el contexto de represión. 11 personas han perdido la vida en el contexto de los bloqueos, es decir, que no pueden pasar a buscar atención médica. Un policía ha sido asesinado en este contexto igualmente, y hay que reconocer también, y esperamos que las instancias del Estado se pongan a la altura de las circunstancias, no solo para realizar las investigaciones expeditas e imparciales que se requieren para judicializar y buscar a los responsables de estas violaciones a cualquier nivel de autoridad. Pero también existen instancias internacionales que conocerán de los hechos. Sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado de visita en el Perú en 2 ocasiones, su Secretaría Ejecutiva como su cuerpo colegial de comisionados, y esperamos el informe de esta comisión, que es una comisión intergubernamental que es parte de la Organización de los Estados Americanos, y que sabemos que el Estado peruano ha permitido no solo la visita, sino que ha colaborado también con la información y tendrá que responder a ese informe, y existen múltiples mecanismos de protección de los derechos humanos regionales y universales que están conociendo de los hechos, para que también las víctimas puedan tener espacio para estas instancias internacionales. Amnistía Internacional siempre entrega sus informes a todas estas instancias, los pone a disposición para que sirvan como parte del cuerpo de evidencia que se tiene que recolectar para hacer que el Estado peruano rinda cuentas y cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Sobre el caso específico de una persona que no fue registrada su detención, solo aclarar que no se trata de una persona desaparecida, se trata de una persona que fue golpeada en el operativo policial en la Universidad de San Marcos, que fue privada de su libertad durante el operativo, ¿verdad?, por varias horas, pero que su detención no fue registrada porque no fue llevado hacia, ¿no?, las instancias competentes, y por ende esta privación de su libertad durante estas horas
se podría constituir en una privación ilegal, que hasta podría ser una detención arbitraria, a pesar de que no fue llevado a la comisaría o a las instancias en donde debía de ser presentado, precisamente porque fue golpeado, y quizás la propia autoridad no quería llevarlo para que pudiera tener acceso, ¿verdad?, al peritaje médico y demás, en donde se pudiera poner en evidencia efectivamente el trato que recibió él y muchas personas en ese operativo. Efectivamente hemos recibido testimonios en estos hallazgos que estamos presentando el día de hoy. No los hemos incluido porque aún estamos recibiendo testimonios, pero sobre todo nuestras organizaciones hermanas de derechos humanos en el Perú han recibido múltiples testimonios de personas heridas que no han acudido a los centros hospitalarios precisamente por el temor de persecución que ya se ha visto evidente en algunos otros incidentes donde personas heridas llegan a los hospitales, son perseguidas por los agentes policiales, sus familias son hostigadas a las afueras de los hospitales, y en ese sentido sí hemos visto información videográfica, ¿verdad?, verificable, que efectivamente inclusive las familias fueron acosadas, amedrentadas. El caso de Ruth es uno de ellos, cuando ella se acerca al hospital, cuando su esposo aún estaba con vida después del impacto de bala que recibe en el abdomen. Ella también, ¿no?, pudo también atestiguar cómo otras familias recibían el acoso de las fuerzas policiales. Los ataques generalizados a los cuales nos estamos haciendo referencia evidentemente constituyen crímenes bajo el derecho internacional. Son las instancias competentes, tanto a través de los tribunales nacionales como de potenciales tribunales internacionales, los que tendrán que determinar si esos crímenes pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad. Cabe recordar que Perú es parte del Estatuto de Roma, por lo cual reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional, y serán estas instancias y su fiscalía la que podría determinar efectivamente que estos hechos podrían ser constituibles, pero en efecto se trata de crímenes bajo el derecho internacional de los derechos humanos y que establecen claramente que este tipo de crímenes tienen una responsabilidad penal individual. Eso quiere decir que autoridades, inclusive aquellas al más alto nivel que por omisión o comisión han permitido estas graves violaciones a los derechos humanos, podrían enfrentar claramente procesos judiciales por su propia responsabilidad. Hasta este momento no podríamos hablar de una política de impunidad, de una política inclusive de represión. Esperamos que no sea el caso en Perú, que sería un caso sumamente grave, ¿no?, que existiera una política de órdenes, ¿no?, de reprimir violentamente a las personas, y una política de impunidad. La fiscal nacional nos ha asegurado que cuenta con los recursos, que aún limitados, y con los expertos, ¿verdad?, para realizar las investigaciones, así que no habría ninguna justificación para que estas investigaciones imparciales y expeditas y rigurosas que se requieren para judicializar estas graves violaciones a los derechos humanos no ocurran. Así es que esperaríamos que efectivamente no exista una política de impunidad. En la reunión con la presidenta Boluarte, nosotros le hicimos las recomendaciones que he compartido con ustedes. Ella no dio una respuesta clara, sin embargo, sí se comprometió expresamente en dar seguimiento al tema de la reparación de las víctimas. Ella hizo referencia que inclusive el Estado está evaluando la posibilidad de dar un apoyo integral que incluya a los ministerios de salud, de educación. Ella misma me dijo que si hay niños y niñas pequeños, que ella quisiera garantizar becas a futuro, si hay personas adultas mayores como parte del núcleo familiar de las víctimas, de los deudos, ¿verdad?, de las personas asesinadas, que ella también quiere comprometerse a que puedan recibir una pensión. Así que esperemos que estas promesas efectivamente se traduzcan en actos concretos que puedan beneficiar a las familias de las víctimas. Ella hizo referencia que no solo se trata de las víctimas, estas 48 víctimas que han sido asesinadas, sino también a las víctimas, a las 11 víctimas que han muerto en el contexto de bloqueos, en el contexto de las manifestaciones, es decir, que no participaban directamente, y de la policía, de la agente policial que también perdió la vida.
Frente a estos actos de violencia que efectivamente han menoscabado, ¿verdad?, el ejercicio fundamental de derechos de personas con acceso a la alimentación, acceso a la salud, estas 11 personas que han muerto, que han hecho ustedes referencia. También nosotros esperamos que la Fiscalía cumpla con su mandato de investigar estos crímenes, ¿no? Son crímenes del derecho penal peruano. Ella misma hizo referencia que en efecto tienen abiertas múltiples investigaciones frente a los hechos, no solo de estas 11 personas, sino de ataques a instituciones del Estado, a la quema de las propias locales de la Fiscalía en algunas regiones, y que estas investigaciones llevan su curso, que también están haciendo todo la recolección de evidencia para presentar los casos cuando tengan toda la recolección y los cargos que se establecerán en contra de las personas. Y creo que... Sí, nada más para completar, porque creo que también nos han preguntado sobre víctimas de violencia sexual que habíamos recibido. Hemos recibido hasta ahora 2 testimonios de tocamientos indebidos y hacia 2 mujeres que han sido detenidas, y estamos analizando también esta situación porque es algo que también nos está preocupando. Eso sobre la violencia sexual en detenciones. Y sí me gustaría añadir sobre la Fiscalía, que efectivamente la fiscal de la Nación nos ha dicho que tienen los recursos y se están avanzando. Sin embargo, tenemos desde nuestro propio equipo, ¿no?, que en Andahuaylas ha estado verificando cómo había evidencias que no se habían recogido por parte de la Fiscalía y estaban todavía allí en el terreno, como también de abogados con que nos hemos entrevistado, de las propias víctimas, que no se están avanzando al ritmo que deberían de estar haciendo, que no se están en muchos casos recogiendo todas las evidencias y poniéndolas en resguardo, lo cual nos preocupa porque además, si bien entendemos las dificultades que hay en casos que han sido considerados complejos, vemos pocos avances, tal vez con la excepción de Ayacucho, que está avanzando un poquito más. En el resto están en una fase muy inicial y no están yendo a recoger todas las evidencias que podrían estar ahora mismo resguardando, y nos tiene preocupadas, pero esperamos que no sea efectivamente una política y que esto, siguiendo los compromisos que ha tenido la fiscal de la Nación, lo hagan de manera expedita, porque ya están pasando tiempo y las víctimas están pidiendo justicia y necesitan las instalaciones. Solamente quiero agradecer. Yo termino todo esto solamente agradeciendo a los ONGs, a los abogados independientes que desde un principio han estado con nosotros y hasta hoy en día siguen dándonos por el lado, apoyándonos por el lado judicial, de igual manera como soporte emocional. Yo quiero agradecer a los ONGs que es Centro Loyolo, APRODE, Paz y Esperanza, IDL, Amnistía, que ahora nos han llegado a cada uno de nosotros a nuestra casa a preguntarnos cómo es lo que pasamos. El único que yo pido es que no nos dejen, por favor, así como han empezado, hasta el final con nosotros. Gracias. Yo también agradezco a todas las instituciones, pero lamentablemente en Andahuaylas no nos ayuda nadie, y no hay para nosotros justicia en Andahuaylas. Y lamentablemente nosotros pasé extrañez. Los abogados también casi no nos ayudan nada, el gobierno regional nada. Y nosotros así estamos dejados. Por ejemplo, mi hijo, yo he pedido su necropsia hace ya un mes, eso me ha dado, hace fotocopia nomás. Incluso me ha dicho que cuando he pedido, hemos mandado para Lima, su necropsia ahí va a analizar, si quiere tienes que esperar, si quiere un año, 8 meses o 9 meses. Tienes que esperar, se me ha dicho, pero yo estoy indignado, no por... Acá tengo el necropsia, lo que me ha hecho último. Eso no
no está razón para mí, por eso estoy extrañado. Y yo lamentablemente agradezco a las señoritas lo que han venido de Andahuay, la Internacional Amnistía, y gracias a ellos nos están ayudando. También a señorita Erika de Andahuay, las Paz Esperanza, que también de Ayacucho han venido. Yo agradezco a ellos profundamente lo que están acá, nos están acompañando. Yo agradezco, ¿no? Nos han recibido como familia. Eso nosotros también queremos para Andahuay, así ellos su presencia. Yo lamentablemente vamos a recibir con brazos abiertos. A ustedes también agradezco, a los periodistas, a todos los que están viniendo, lo que han venido acá. Para nosotros tiene que tener justicia. Hay veces, como digo, a veces nos maltratan como si fuera un animal, como una, ¿no? Eso nomás mi palabra. Gracias por ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, pues les agradezco muchísimo y también quiero expresar, porque además ha habido una de las preguntas, nuestro compromiso como Amnistía Internacional por acompañar a las víctimas en su búsqueda de verdad, de justicia y de reparación, y en el largo camino, que lamentablemente va a ser largo que nos queda, pero ahí desde Amnistía Internacional queremos dar este compromiso. Les agradecemos muchísimo a todos los periodistas, las periodistas que han venido, y con esto ya pues daríamos por cerrada. Si quieren hacer algunas fotos para que se pongan de pie ustedes aquí, ahí mismo donde están. ¿Pueden sacar eso? Con eso. A ver, por favor. Ahorita sí. Ustedes más miren allá. ¿Quieren una pancarta? ¿Quieren una pancarta después? Ya, pues, luego. Una foto. Ok. Para beca. Afuerita, mejor. Sí. ¿Aquí? Es de beca, solo de beca. Solo, señor. Síguete, César. Júntense más para acá. Háganse más para acá, María. Ahí. Gracias. ¿Qué pasó? Sí, pero ya todo. La foto de... Sí.